vivo. ¿Por qué es un ser vivo? Genaro, a ver, Genaro nos dijo que sí es un ser vivo el agua. No es, profe. No, profe. No, ¿Por no, qué no profe, no, o por qué licenciada, no es sí? el mismo. A ver, ¿por qué no o por qué sí? Claro, no, no tiene Respuesta vida, completa. solamente es, es una... Porque no cumple los signos vitales. No cumple Profe, las funciones señora, vitales. A ver, hasta ahí, chicos, a ver, nos No es decía, un ser. no cumple las Profe, funciones vitales. no es un ser vivo, profe, el agua. No es un para ser mí que vivo. sí es ser vivo. A ver, recuerden esto. No Para cumple ser sus un ser funciones, profe. vivo, debe cumplir con estas dos cosas. Primero, debe cumplir con un ciclo vital, ¿ok? El agua necesita nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Cumple No, con este ciclo vital? No, no. no No, cumple con el profe, ciclo vital. Profe, No, Y el también, licenciada, agua no no tiene, cumple nada. no es ser Usted vivo. No razón, no es cumple ser eso. vivo. entonces no es un ser vivo. Y lo mismo, si nosotros lo ponemos por el otro lado de las funciones vitales, el agua necesita respirar. Si no respira, se muere. No. El No, agua necesita alimentarse. No. no, profe, No. No, profe. No, profe. El agua necesita crecer. No. no, no. Entonces, profe. No, no profe. tiene estas características. Y como les decía, muchas veces los niños tienen ya esta parte de hacernos preguntas que a veces nos resultan un poco complicadas. Y que a veces no son preguntas difíciles, como esta que yo les hago. ¿El agua es un ser vivo? No, sí, no, no sé. Entonces debemos ir viendo toda esta parte y nosotros como docentes también estar preparados, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de estos seres vivos, nos referimos a todo el ser viviente que habita o ha habitado la tierra y obviamente aquí vamos a tomar en cuenta también lo que son las formas microscópicas hasta las formas macroscópicas, ¿ok? Y que obviamente cada una de estas tiene diferentes complejos, o sea, tiene diferentes formas complejas, ¿sí? Cuando hablamos de formas microscópicas, estamos hablando de virus, de bacterias, de parásitos que a simple vista no se ven y que necesitan de un microscopio para poder observarse y verse, pero que obviamente también cumplen todas estas funciones vitales y cumplen este ciclo vital de nacer, crecer, de reproducirse y de morir, que necesitan alimentarse, que tienen esta parte de la respiración, que necesitan y que incluso se van adaptando, ¿ok? Y también las formas macroscópicas, es decir, formas que no necesitan de un microscopio para verse y que obviamente son fáciles de ver a simple vista, ¿ok? Ahí es donde estamos en lo que son los seres vivos. Ahora también vamos a ir viendo un poco cómo se clasifican estos seres vivos. Dentro de la ciencia y de todo lo que nosotros estudiamos, estas clasificaciones justamente nos van a ir ayudando a nosotros a saber cómo eh, cada uno de estos funciona en su propia manera y cumplen también sus diferentes funciones, ¿ok? Entonces, los seres vivos, al igual, para nosotros poder comprenderlos, tienen su propia clasificación. La clasificación, por así decirlo, la más grande de esto, cuando hablamos de los seres vivos, son los animales, las plantas y los seres humanos, ¿verdad? Esa sería como la clasificación grande. Ahora, si nosotros vamos aquí a una clasificación un poco más específica, en donde vamos a considerar los organismos macroscópicos y microscópicos, tenemos que hablar de esta clasificación que está aquí y que obviamente cada clasificación también tiene su propia clasificación, ¿ok? Entonces, siempre vamos a partir de lo más grande a lo más pequeñito para poder irlo entendiendo de mejor manera. Entonces, dentro de esto, ¿cuáles son los 5 grandes reinos de la clasificación de los seres vivos?
La primera que son el reino animal. Dentro del reino animal, pues aquí vamos a tener los animales, específicamente. Todos los animales están aquí dentro de lo que es el reino animal. Y como les decía, cada uno de estos reinos además va a tener sus propias clasificaciones, ¿sí? Chicos, no sé quién está con el micrófono prendido. Por favor, ayúdenme en apagando para poder... Comparten los Aquí. micrófonos, ok. Sí, por aquí tenemos a alguien por ahí que tiene micrófono. Ahí sí, chicos. Entonces, dentro de la clasificación de los reinos animales, perdón, del reino animal, nosotros vamos a ir viendo que va a depender de diferentes factores también. Dentro del reino animal, nosotros tenemos los vertebrados, los invertebrados, los ovíparos, los vivíparos. Entonces, estas clasificaciones ya se van dando dentro de cada reino para entenderlo mejor. Pero aquí vamos a ir viendo lo grande. Los 5 reinos. El primero, el reino animal. El segundo, el reino vegetal. Dentro del reino vegetal están las plantas, ¿ok? Todas las plantas. Después también tenemos lo que es el reino de los hongos o el reino fungi. Dentro de lo que es el reino de los hongos o el reino fungi tenemos lo que son las setas, los mohos y las levaduras. Todas estas están dentro de lo que es la clasificación del reino de los hongos. Después también tenemos lo que es el reino protoctista, en donde están los protozoos y las algas, y también donde está lo que es el reino monera, que ya es el de las bacterias, ¿ok? Y como nosotros podemos ir viendo, dentro de esta clasificación, igual, esto va siempre desde lo más grande hasta lo más pequeño. Los animales generalmente, pues es algo que nosotros podemos ir viendo a simple vista. Y termina en lo más pequeño, que es el reino monera o el reino moneras, que es el reino de las bacterias. Normal y generalmente nosotros no podemos ver una bacteria a simple vista. Nosotros vamos a ir viendo una bacteria, necesitamos en su gran mayoría un microscopio para poder ir viendo las bacterias. Entonces, todos estos reinos, el reino animal, el reino vegetal, el reino de los hongos, el reino protoctista y el reino monera, van a cumplir con estas funciones. ¿Cómo reconocemos que es un ser vivo? Porque cumple con el ciclo vital, nacer, crecer, reproducirse y morir. Si algo no nace, crece, reproduce y se muere, no es un ser vivo. Y obviamente cumple también con las funciones vitales de alimentación y de respiración. ¿Ok? Ahora, aquí es donde vamos a ir viendo, como les decía, sus principales características. Y obviamente, dentro de cada uno, hablando de la clasificación más grande de los seres humanos, de las plantas y de los animales, nosotros debemos ir viendo que pues cada uno tiene sus diferentes formas también, ¿ok? Dentro de esto, el nacimiento. Los seres humanos, hablando solo de seres humanos, el nacimiento va a ser a través del vientre de la madre, pero dentro del reino animal nosotros vamos a ir viendo que se da el nacimiento que puede ser por huevos y también, obviamente, por el vientre de su madre, dependiendo de la especie a la que estamos hablando de animales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de los pollitos y de las tortugas. Son animales, pero ellos nacen a partir de huevos. Y en el caso de las plantas, obviamente necesitan nacer a través de lo que son las semillas. Y ahora igual, cuando nosotros hablamos de las bacterias o de células igual que tienen este proceso de nacer, crecer, reproducirse y morir, pues dentro de ellos se da a través de la división de las células, ¿no es cierto? Y de las bacterias igual. Entonces, así es como también se da este nacimiento en ellos. Después también, obviamente, los animales crecen, las personas crecen, las plantas crecen y necesitan también de alimentación. Y como les decía, aquí también entran ya lo que son las diferentes clasificaciones, hablando ya eh,
de la alimentación. ¿Por qué? Porque tenemos animales que necesitan alimentarse de plantas, tenemos animales que necesitan alimentarse perdón, son herbívoros, carnívoros, son omnívoros, porque depende de la alimentación que cada uno de ellos necesita para mantenerse y subsistir. Y obviamente se requiere de reproducción. Marcelo, ¿alguna pregunta? ¿No? Chicos, si tienen dudas, les pido que levanten la manito igual por el Zoom para poder darles la palabra, porque si no, abren los micrófonos y aquí nos interrumpen un poquito la clase, ¿ok? Ya, dentro de esto tenemos lo que son los herbívoros, los carnívoros, los detrívoros y los parásitos, ¿ok? Entonces, dentro de esta clasificación de la alimentación, pues vamos a ir viendo, los herbívoros son aquellos que se alimentan de plantas, los carnívoros son aquellos que se alimentan de otros animales, los omnívoros pues se alimentan tanto de plantas como de animales. Los detrívoros son los que se alimentan de materia orgánica en descomposición, ¿ok? Y también tenemos pues los parásitos que se alimentan de otros seres vivos sin matarlos inmediatamente, ¿ok? Y cada uno de estos pues va a tener también su propia dependencia. Más adelante en las siguientes clases nosotros vamos a estar hablando justamente de toda esta parte de de esta dependencia que existe. Pero hoy estamos viendo solamente estas características de los seres vivos. Y pues aquí vamos a ir Disculpe, desglosando, ¿sí? Alicia, si el compañero puede apagar el micrófono, por favor, porque sigue encendido. Sí, por favor, Marcelo. Ali, es Marcelo, por favor, si no te apaga, sácale del aula, por favor. Ya les has pedido reiteradas ocasiones que apague. Ya está apagado. Compañía. Sácale, por favor, del aula, sí. Sí, por favor, chicos, vamos a silenciar esto, ¿sí? Listo, chicos, sí. Yo les pido que apaguen igual y en muchas ocasiones yo mismo les apago el micrófono, pero ustedes siguen encendiendo, por favor. Seamos conscientes con esa parte. Tratamos de ir avanzando con la clase y a ustedes también les molesta y a nosotros también nos interrumpe. Listo, chicos. Dentro de esto les decía, vamos a ir viendo un poco más cuáles son estas funciones vitales de los seres vivos. Dentro de esto, las principales funciones vitales se van a dividir en tres. La primera que es la reproducción, la segunda que es la nutrición y la tercera que es la relación. ¿Ok? Todos los seres vivos necesitamos ir creando y tener estas funciones vitales. Dentro de esto, la primera es la reproducción y cada una de estas va a ir determinándose de acuerdo a la especie también de la que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, la primera que es dentro de lo que son los seres humanos. Los seres humanos, igual que todos, necesitamos de relación, de nutrición y también de reproducción. Dentro de esta relación, nosotros debemos saber que somos seres sociales, que necesitamos relacionarnos con los demás y que obviamente para nosotros mantenernos y mantener nuestra especie, necesitamos relacionarnos con los demás, ¿verdad? Entonces, ¿se vuelve una función vital? Sí, porque nosotros necesitamos de esa relación con los demás para poder también hacer que nuestra especie sobreviva. Sí. Después también tenemos lo que es la nutrición. Dentro de la nutrición va a estar establecido también lo que es obviamente la alimentación, ¿correcto? Entonces, dentro de esto, pues necesitamos tener los nutrientes, los alimentos, las vitaminas necesarias para nosotros también poder sobrevivir, ¿ok? Y obviamente, cuando nosotros tenemos una mala nutrición, esto desata en enfermedades y estas enfermedades nos matan, ¿correcto? Por esto se vuelve una función vital. Y después también tenemos lo que es la reproducción. Si nosotros como seres humanos no nos reproducimos, pues llega un momento en el que la especie va a desaparecer. Nuestra especie humana va a desaparecer si no existe esta parte de la reproducción.
Y obviamente estas tres funciones vitales también se ven en lo que son las plantas. Dentro de esto, pues la reproducción también es muy importante. ¿Cómo se da la reproducción en las plantas, por ejemplo? ¿Cuáles son los diferentes procesos que existen en las plantas para la reproducción? Sí, dígame. Me tiene que cargar, luego tener las semillas, por ello se reproducen las plantas. Después de la Ya, por medio de las semillas. Correcto. Esa es una de las formas. Otra de las formas de reproducción de las plantas, a ver. Las plantas están en la naturaleza y aún así se siguen reproduciendo, pero ¿cómo se da esto? Uno de los procesos que se da ahí también para la reproducción de las plantas es justamente los procesos de polinización. Y obviamente dependiendo de la planta también a través del agua y a través del viento, porque recordemos que existen muchas plantas que tienen sus semillas y que necesitan irse esparciendo, ¿verdad? Y obviamente este proceso se puede dar a través de la ayuda de los animales, como lo que son las abejas, que son las principales, que van ayudando a llevar las semillas a través del polen. Y obviamente a través de esto también se da la nutrición de las plantas y las plantas también pueden seguir reproduciéndose y existiendo. Tenemos otras plantas como los helechos, por ejemplo, que se van a reproducir a través incluso de la lluvia o del viento. ¿Por qué? Porque esas pequeñas semillas, que nosotros podemos llamarlos así, están en sus hojas y a través del viento o a través del agua también se esparcen y de esa manera, pues cuando encuentran un lugar adecuado, siguen creciendo y siguen reproduciéndose. ¿Ok? Entonces, dentro de esto, obviamente, si las plantas dependieran al 100% del ser humano, de que sacamos las semillas y plantemos en otro lado y esperemos de que crezcan, realmente podemos haber visto especies que ya se habrían extinto. ¿Por qué? Porque dependerían de que otro ser vivo realice esto. Sin embargo, esto también es una función de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza también se encarga de que esta parte de la reproducción en las plantas se siga dando de manera natural, no solamente de una manera en la que el ser humano es el que tiene que hacerlo. Nos da importante aquí esta parte y aquí obviamente se da esta relación. Dentro de esta relación en las plantas, esta relación va dada por medio también de los animales, de los seres vivos y obviamente también de la relación que existe entre ellas para poder sobrevivir. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez que siembran dos plantas juntas, diferentes especies, y se mueren? ¿O solo una sobrevive? ¿Por qué se da eso? Disculpe, Lice, ¿cómo dijo? A ver, ¿ustedes les ha pasado alguna vez que siembran dos plantas juntas y se mueren y se la murieron? ¿No les ha pasado? No. Por favor, chicos, vamos silenciando los micrófonos. Sí, No, se me pasó a mí, Sí, Lice. Lice, sí me ha pasado a pero mí ¿por también. qué? ¿Por qué pasa eso? Porque hay dos cosas. Se siembra igual las plantas, hay uno que muere, a veces comen los lombrices o bichos, y hay otro que produce, que crece. Ajá, pero también pasa porque los diferentes nutrientes que tienen las plantas les matan entre ellos, se matan entre Claro, ellos. sí. Existen plantas que obviamente no son compatibles para que se siembren juntas. Y a la final lo que pasa es que se matan entre ellas. Pero también existen plantas que al sembrarse juntas, pues tienen una buena relación y entre ambas ayudan a nutrirse, ¿ok? Entonces, por eso esa relación también es importante. Y obviamente dentro de esta relación, hablando de cualquier ser vivo,
de esta relación con su ambiente va a depender mucho, porque existen animales que no están preparados para el frío extremo, por ejemplo, al igual que existen plantas que no están preparadas para estar en mucha humedad o que necesitan mucha lluvia. O sea, todos estos factores van a depender dentro de estas funciones vitales en esta relación, ¿ok? Incluso nosotros como seres humanos, si nosotros vamos a vivir, por ejemplo, no sé, donde hay leones y queremos meternos justamente ahí, no vamos a sobrevivir porque no se va a dar esta relación de una manera correcta, ¿ok? Y obviamente aquí hablando de las plantas, hablando de la nutrición, pues la nutrición de las plantas se da a través del suelo y de los nutrientes que existen en el suelo. Obviamente, si estamos hablando de plantas acuáticas, esta nutrición se va a dar a través del agua, pero porque son justamente plantas que están diseñadas para eso, ¿ok? Y aquí, yendo también a las funciones vitales de los animales, igual está la reproducción, que consiste en dar lugar a nuevos seres vivos, la nutrición que se va a ir dando pues de diferentes maneras y también la relación, ¿ok? Que consiste en recibir la información del exterior. Entonces, todos los seres vivos cumplimos con estas funciones vitales: reproducción, nutrición y relación. ¿Listo? Entonces, hasta aquí va a ser nuestra clase del día de hoy, pero en este momento vamos a realizar un pequeño taller, ¿ok? Igual en su plataforma ya está. Vamos a ir contestando estas cuatro preguntas, perdón. Lo ideal es que lo puedan ir haciendo en este momento para que lo suban de una vez. Ahorita que tienen la información fresca, ¿ok? Y que lo suban después a su plataforma. Igual, esta tarea va a estar activa para que ustedes la puedan realizar, pero como les digo, lo ideal es que lo hagamos en este momento como si fuera un pequeño taller. ¿Listo? Profe, Entonces, una preguntita, eh, lo que pasa que yo en estos momentos no cuento con la computadora, no sé si me puede hacer el caso de que yo entregue en la tarde. sí, chicos, no se preocupen. Como les dije, lo ideal es que lo hagan ahorita. Si en este momento no lo pueden hacer por cualquier situación, no hay problema. La tarea sí va a estar activa. Lo ideal es que lo hagan ahorita. Si ahorita no pueden hacerlo, la tarea sí va a estar activa. Pero la idea es hacer como un taller ahorita en clase, ¿ok? Listo. Entonces, vamos aquí. Tenemos estas cuatro preguntas que van a ser de las actividades. Dentro de esto, vamos a responder. Uno, ¿cuáles son las funciones vitales? ¿Listo? Que las acabamos de ver. La segunda, ¿con qué función vital se corresponde cada una de estas palabras? ¿Ok? Aquí tenemos tres palabras: crías, alimento y sentidos. Dentro de estas tres palabras van a estar relacionadas con una de estas funciones vitales, ya sea relación, nutrición o reproducción. Y lo que quiero es que ustedes puedan escribir una oración con cada una de ellas, ¿ok? ¿Sí? Entonces, igual, como les digo, aquí están tres palabras: crías, alimento y sentidos. Estas tres palabras tienen que ver con las tres funciones vitales que acabamos de ver, ya sea reproducción, ya sea nutrición o ya sea relación, ¿sí? Y vamos a escribir una oración, ¿ok? Después, que quiero que ustedes puedan explicar con sus propias palabras para qué les sirven a los seres vivos estas funciones vitales, ¿ok? Y pues por último, nombrar la función que define cada frase. Aquí tenemos una frase: originar seres vivos semejantes. Esta frase de aquí hace referencia a relación, a nutrición o a reproducción. Eso es lo que quiero que ustedes pongan aquí. Simplemente escribimos aquí al lado la función, ¿ok? ¿Cuál es esa función vital? Aquí lo mismo: recibir información y reaccionar ante ella. Hace parte de la reproducción, la nutrición o la relación. Y la última frase: obtener sustancias necesarias para vivir.
hace parte de la reproducción, la nutrición o la relación. Todas estas actividades están guiadas justamente a esta última parte que nosotros hemos visto, que son las funciones vitales. ¿Ok? ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Licen, buenos días. Yo entré casi al último de la clase. Oiga, ¿me puede ayudar con la pregunta 2 más o menos? No lo entiendo ahí. Claro que sí. A ver, les repito la pregunta 2. La Aquí pregunta dos, tenemos, ¿cómo podemos hacer? Esa no la entendí muy bien, cómo. ahorita les Ay, explico otra vez, no se preocupen. A ver, aquí tenemos tres palabras. Tenemos la palabra crías, tenemos la palabra alimento y tenemos la palabra sentidos. ¿Listo? Estas tres palabras tienen que ver con las funciones vitales, que es esta de aquí. Si yo hablo, por ejemplo, de crías, ¿a cuál de las funciones vitales hago referencia? ¿A reproducción, a nutrición o a relación? A ver, vamos a responder esta pregunta aquí entre todos. ¿A cuál de estas tres haría referencia? Si yo hablo de crías, Reproducción. Reproducción. reproducción, correcto. Y vamos a escribir una oración en donde pueda yo tener justamente tanto la palabra reproducción como la palabra crías. ¿Listo? Y listo, eso es lo que tenemos que hacer. Lo mismo vamos a hacer con la palabra alimento y lo mismo vamos a hacer con la palabra sentidos. Ya, Licen, ¿Listo? gracias. Ahí sí le entendí. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con esto? Dice, una pregunta. Sí, dígame. Bueno, lo que esos son tareas aquí en las clases no ahorita. Esa es tarea de clase, exactamente. Y ahora lo que no tenemos la computadora, ¿nosotros qué hacemos? Después lo enviamos por la tarde o mañana. Sí, puede enviarme Esa era por mi, la esa tarde o era mi mañana. pregunta. No hay problema. ¿Ok? Una preguntita, así como le estábamos enviando a la plataforma, vamos a subir en PDF, ¿así? Sí, por favor. Aquí ustedes ya tienen activa esa tarea. Está aquí, Taller de los Seres Vivos, y ahí dice que está abierta ya desde el día de hoy. ¿Ok? Entonces ustedes van a poder ir llenando este taller y subirlo ya aquí como tarea. ¿Y para Ya hasta está en su cuándo tenemos plataforma. chance de entregar la tarea, profe? Van a tener toda esta semana para que puedan subirlo, pero como les digo, la idea es que esto sea un taller en clase, que lo podamos hacer hoy y que ustedes ya esto no se lleven más como tarea, ¿ok? Es un taller Ya, aquí, profe. Ya le hice ahora sí todo entendido. listo. Yo Entonces, como les también, como decía, no tengo computadora, y voy a hacer mañana. ya chicos, entonces como les digo, no hay problema con eso. La idea es que va a ser un taller aquí, que como ustedes ya tienen información fresquita y es solamente de las funciones vitales, la podamos ir llenando. Igual, esta imagen que está aquí, esta imagen verde, está en su plataforma, ¿ok? Tanto en los recursos, tanto en el recurso, como en la tarea que dice Taller de los Seres Vivos. ¿Listo? Sí, Sí, Licen, sí, estamos bien ahí. Sí, dice. ya, listo chicos. Hoy, por ser nuestra primera clase de ciencias naturales, no van a tener un cuestionario, ¿listo? Solamente se van a quedar con esta tarea de aquí, que es de las funciones vitales, ¿listo? Respondemos estas 4 preguntas y las subimos. Ya está la tarea activa, ¿listo? ¿Qué le voy a Sí, entregar? Lisa. Y Ya, listo chicos. Entonces igual, como les digo, en su plataforma ya está toda la información ahí para que ustedes puedan revisarla y realizar el taller. Sí, Ya, ahorita se reunieron en grupos de 5 para hacer el taller, ¿ya? Y yo en este perfecto. caso te voy a dar uno por grupo para que tú les califiques. No hay problema. Hecho, ya les indiqué así. Listo, Listo. chicos.
Ya, en este caso, chicos, para los que están en línea, no se confundan, son para los chicos que están en el aula, ¿listo? Ustedes lo hacen individualmente. Los que están en el aula lo van a realizar en grupos de 5 porque, como les digo, es un taller en clase, ¿listo? Ah, ya, listo, Lisa. Para que no se confundan. Dice ya, estaba pensando en unirme en grupo ya. Listo, No, licenciada. para los que están en la clase, para que ustedes no se complican ahorita mucho, ¿ya? Los que están en la clase lo van a hacer así. Ustedes que están en sus casitas, cada uno lo hace cada uno. Ayu. You mean, Chicos, Le hice una pregunta de pedagogía general. ¿Con cuál profesor vamos a hacer? Información. pedagogía es la siguiente clase. Ustedes tienen esa clase a las 11 de la mañana. Es decir, en 20 minutos. ¿Qué es asincrónica o...? No, es con profe Rebeca. Ahí está el link en su plataforma para que puedan conectarse. Tiene la clase de pedagogía general. Ok, Profe, gracias. una pregunta, y profe de matemáticas, ¿quién es, profe? De matemáticas tienen clases con el profe Fran. El día de hoy tuvieron clase asincrónica los que no estaban en la comunidad de Kumai. Ay, ay, sí, entendí ya. Sí. Ya, listo, chicos. Ahora sí, dudas, preguntas antes de ocupen estos 20 minutos para hacer el taller. ¿Sí? No se acumulen. ¿No? ¿No hay más dudas? ¿No hay más preguntas? No, Lice, no. Ahí estoy algo. Dice, Ya estamos haciendo el trabajo. Sí, dígame. bueno, ya algunos materias ya se culminó, entonces, ¿cómo se puede ver las notas? ¿Cuánto tenemos? Ya Las les va a ir calificaciones. saliendo igual en la plataforma, ¿ok? Ya les van a ir allí también calificando todos los profes el tema de tareas, ¿sí? Listo. Ahí van a ir viendo. Igual, al finalizar cada nivel, a ustedes se les entrega el tema de lo que son las calificaciones. Entonces ahí ustedes van a poder ir viendo. ¿Cuándo se acaba el nivel de nosotros o todavía falta, profe? Eso ya les van a ir avisando, no, ya les van a decir. Creo que no sé cuántas materias les faltan, la verdad, chicos. Más camino. Pero ahí ya les van avisando igual. Febrero, creo que dijo. Me parece febrero, que sí, que es febrero. Ajá, me parece que es febrero. diciembre, enero, ya, febrero ya se acaba el primer ciclo. Yo creo que los compañeros ya quieren descansar, creo. Así parece. Bueno, chicos, si no hay más preguntas o dudas sobre la clase, ocupen este tiempo para hacer el taller. ¿Listo? Y a las Listo, 11 tienen Ayu. clase con profe Rebeca. Y con esto nos vemos nosotros Gracias. la siguiente clase. ¿Listo? Ya les subo la Profe, grabación de la clase para que ustedes Listo, puedan gracias, revisar. Alicia. Muchas gracias. Que tengan una gracias. linda tarde. Gracias. Va, que te Alicia, linda, Chicos, que les vaya súper Chuba, bien. chuba. La información. Cuídense, Definitivo, chicos. Chao, Va, chao. que te Chao, chicos. Chao, Chao, Licen, profe. gracias. Guachi, niña, Dice güey. aquí, Shirmete. Guachije, Chira pura y que finca, pues en la frontera, pero pues No hablen en quichua, por favor, que no les entendemos. En Shuar, Eso. No te debemos. Están cantando los renacuajos, Luis. Mate, Ya, cuídense, chicos, que les vaya muy bien.